Listo, pueden empezar. Ya, buenas noches compañera, buenas noches Auxi. Mi grupo y yo vamos a exponer el tema tercer mes al nacimiento, el feto y la placenta. Eh, Mi grupo está compuesta por Katia, Nina Mamani, Jennifer Montaño y mi persona que es Lourdes Natalia Miranda Chávez. Ya puede iniciar, por favor. Ya, vamos a iniciar con este subtítulo que es Desarrollo del feto. Para eso vamos a definir lo que es este término que es periodo fetal, que está comprendido a partir de la novena semana hasta el nacimiento. Y este periodo se caracteriza por la maduración de los órganos y tejidos y también por el rápido crecimiento del cuerpo. Luego también encontramos lo que es el tamaño del feto, que está representado por las siguientes siglas, que es LCC, longitud cefalocaudal, y LVT, longitud vértice talón, que este se mide desde el vértice del cráneo hasta el talón. Luego, estos datos se correlacionan con la edad del feto, ya sea en semanas o meses. Luego también encontramos que el aumento de la longitud del feto se da más que todo durante el tercer y cuarto y quinto mes, mientras que el aumento de peso se da durante los últimos 2 meses de gestación. También tenemos el tiempo de embarazo. En general, el tiempo de embarazo es de 280 días o 40 semanas después del último periodo menstrual normal. Esto resumido en las siglas que son UPMN. Pero más exactamente es de 266 días o 38 semanas tras la fecundación. Este último es considerado para medir la edad del feto. Siguiente, por favor. Luego tenemos los cambios mensuales. Ya, el cambio más notable durante todo el periodo fetal es el rápido crecimiento del cuerpo y cómo disminuye el crecimiento de la cabeza. Luego tenemos que durante el tercer mes la cara adquiere un aspecto más humano. Esto, por ejemplo, que los ojos al inicio están puestos a los lados y se posicionan más al lado ventral de la cara, al igual que las orejas se sitúan cerca de su posición definitiva, que es a los lados de la cabeza. Luego tenemos las extremidades alcanza su longitud normal en comparación con el cuerpo. Esto difiere con las extremidades inferiores que aún faltan que se desarrollen y aún son más cortas. Luego también se observan los centros de osificación primario en los huesos largos y en los huesos del cráneo. También el desarrollo de los genitales externos llega a tal punto en el cual se puede diferenciar el sexo del feto por medio de un examen externo, ya sea ecografía. Luego también está la rotación de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal. Y también tenemos que durante el cuarto y quinto mes, ya, la longitud del cefalocaudal es de 15 centímetros al final de la primera mitad de vida intrauterina y el peso del feto es de menos de 500 gramos. También aquí podemos presenciar lo que es el lanugo, que es un vello fino que cubre al feto. Y también se puede distinguir el pelo de las cejas y de la cabeza. Y a partir del quinto mes ya la madre puede sentir lo que son los movimientos fetales. Siguiente. Ya. Eh, segunda mitad, segunda mitad de vida intrauterina ya. La piel del feto es rojiza y de aspecto rugoso, esto debido a la falta de tejido conectivo subyacente. Luego también tenemos un aumento de peso y el feto nacido prematuramente en el sexto mes le cuesta mucho sobrevivir. También, está durante los meses 6 y medio y 7. La longitud cefalocaudal es de 25 centímetros con 1100 gramos. Luego, a partir de estos meses ya, el feto tiene 90% probabilidad de sobrevivir. Ya, durante los 2 últimos meses aparece lo que es la venis caseosa, que es una sustancia grasa blanquecina que cubre la piel del feto y está producida por las glándulas sebáceas.
Luego también el feto adquiere un aspecto más redondeado, esto debido al depósito de grasa subcutánea. Ya, después al final del 9º mes, el perímetro del cráneo es el más grande de todo el cuerpo. Esto es un hecho importante para el paso a través del canal del parto. Y el feto pesa entre 3.000 y 3.400 gramos y su longitud cefalocaudal es de 36 centímetros, mientras que su longitud vértice talón es de 50 centímetros. Ya, la fecha exactamente la edad del feto es de 266 días, o sea, 38 semanas después de la fecundación. Pero el ginecólogo calcula a partir del último periodo menstrual normal, que es tomado en cuenta de 280 días, o sea, 40 semanas contado a partir del último periodo menstrual normal. Este método es confiable, pero surgen ciertas complicaciones si la madre no tiene un periodo menstrual normal, o también surge una complicación extra, ya que ocurre un sangrado durante el día 13 o 14. Este sangrado motivo a la actividad erosiva de blastocito al implantarse. Luego también tenemos los siguientes términos que son prematuros si nacen antes de la fecha calculada y posmaduros si nacen después de la fecha calculada. Luego una herramienta muy buena para tomar la edad del feto es la ecografía. La ecografía podemos medir la longitud cefalocaudal a partir En todos los casos, como la sea menor a 50. Hola. Creo que se me cortó el internet, van a disculpar. Puede continuar. Ya, a ver. A lo que iba, ya la ecografía, ya. Ya la ecografía es una herramienta muy útil para medir lo que es la edad del feto. Ya. Se puede decir que durante las semanas 7 y 14 se puede tomar la longitud cefalocaudal, mientras que durante la semana 16 a 16, a partir de la semana 16 se puede tomar lo que es el diámetro biparietal, el perímetro de la cabeza, el abdomen y la longitud del fémur. El siguiente, por favor. Y luego tenemos las consideraciones clínicas. El peso promedio recién nacido es de 2.500 a 4.000 gramos y su longitud es de 51 centímetros. Luego tenemos el siguiente término que es bajo peso al nacer, resumido en las siglas B, P y N, que es menos de 2.500 gramos sin importar la edad gestacional. Vamos a hacer énfasis que sin importar la edad gestacional. Aquí van a disculpar que me equivoqué en la diapositiva, que acá es con importar la edad gestacional, donde están las llaves. Ya, aquí tenemos los dos padecimientos que son restricción de crecimiento intrauterino, que está caracterizado más que todo porque el feto o el bebé no alcanza su crecimiento óptimo y porque son patológicamente pequeños con riesgo de no desarrollarse bien. Es decir, estos sí o sí son patológicos, mientras que pequeño para la edad gestacional, PEG, peso bajo, y pueden ser patológicos
o como pueden ser por constitución sano. Es decir, puede ser patológico y a la vez padecer lo que es el anterior, que es restricción del crecimiento intrauterino, como también pueden ser sanos. Luego, los factores, hormonas que interfieren en el crecimiento del feto bebé son el factor del crecimiento insulinoide, que este es el principal factor que se encarga del crecimiento antes y después del nacimiento. La mutación del gen de este factor puede producir lo que es restricción del crecimiento intrauterino. Mientras luego tenemos hormona del crecimiento, que más que todo se encarga del crecimiento postnatal, es decir, después del nacimiento. Esta se une a su receptor RGH para así activar una vía de transducción y producir la síntesis y secreción del anterior factor del crecimiento insulinoide. Y luego la mutación de receptor de esta hormona puede producir lo que es el enanismo del aro, que está caracterizado por una baja estatura y por esclerotia de color azul. Siguiente, por favor. Luego tenemos membranas fetales y placenta. Ya. La placenta es un órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. Al iniciar la 9ª semana, el feto requiere de sustancias nutricionales de otra índole, lo cual requiere cambio en la placenta. Ya. Aquí tenemos cambio del trofoblasto. Ya la placenta está constituida por dos componentes. Uno es el componente materno, que proviene del endometrio uterino, y el otro es el componente fetal, que proviene del trofoblasto y mesódermo extraembrionario o placa coriónica. Ya, a ver. Siguiente. Voy a explicar con otro. Ya, a ver. Vamos a utilizar esta imagen de referencia, ¿sí? A partir del segundo mes, el trofoblasto se caracteriza más que todo de velocidades secundarias y terciarias. Luego también encontramos, a ver, cómo está constituida una velocidad. Tenemos en la imagen C, que está constituido por sincitio trofoblasto, por una cubierta citotrofoblasto y tejido conectivo y endotelio, que ahí lo podemos ver. Ya, aquí en los cambios de trofoblasto más que todo se puede ver lo que es el sistema vascular extraembrionario, que la verdad no está hecho en subtítulo, pero sí está en medio de todos esos párrafos. Y el sistema vascular extraembrionario, ¿qué es? El sistema vascular extraembrionario se da cuando el sistema capilar velloso, es decir, las vellosidades, que ahorita le hemos dado, se desarrollan, entra en contacto con los capilares de la placa coriónica o mesodermo extraembrionario, lo podemos ver en la imagen A, que está en su color naranja, y se entra en contacto con los capilares de la placa coriónica y del pedículo de fijación. Ese es el sistema vascular extraembrionario, el contacto del sistema capilar velloso, en resumen, las velocidades con la placa coriónica. Luego también tenemos las arterias espirales del útero, que esta transporta sangre materna a la placenta, que ahí lo está señalando mi compañera. También tenemos lo que es la invasión endotelial. La invasión endotelial es un proceso mediante el cual las células citotrofoblásticas son liberadas por los extremos de las vellosidades de anclaje, invadiendo los extremos de las arterias espirales. Ahí están las arterias espirales, para así producir lo que son vasos híbridos, que tienen tanto endotelio como tejido epitelial. ¿Y esto para qué? Esto es más que todo para crear vasos de mayor diámetro y menos resistencia, que puedan transportar más sangre hacia las lagunas intervellosas. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya luego tenemos la preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por hipertensión y proteinura,
¿Qué es la proteinura? Es más que todo cuando en la orina encontramos exceso de proteínas, más de las que debería haber. Ya, todo esto debido a una menor perfusión de los órganos. Ocurre aproximadamente en el 5% del embarazo y el problema puede llegar a eclampsia, que se caracteriza por convulsiones. Comienza de unas 20 semanas de gestación hasta el término, puede ocasionar retraso del crecimiento fetal y muerte del feto o de la madre. Hasta ahora no hay una causa definitiva, pero la posible causa es que se trata de un trastorno trofoblástico debido a una diferenciación incompleta de las células citotrofoblásticas, las cuales no pasan por la transformación de epiteliales a endoteliales, lo que les estaba explicando antes, la invasión endotelial, en la cual se tienen que formar lo que son los vasos híbridos. Ya, el siguiente, por favor. Ya, la manera de desarrollo de la velocidad descubre en todo el corión. Ya. ¿Qué es la adhesiva? La adhesiva es una capa fundamental del endometrio que se desprende durante el parto. Esta marca la diferencia entre los polos. Aquí tenemos un mini cuadrito en el cual podemos ver la diferencia entre los polos. En el polo, que es el corión frondoso, que está formado por vellosidades que siguen creciendo y expandiéndose, mientras que en el polo encontramos lo que es el corión liso, formado por vellosidades que degeneran en la tercera semana. Luego tenemos la adhesiva basal, formada por una capa compacta de células grandes con abundantes lípidos y glucógeno, mientras que en el polo embrionario tenemos una adhesiva capsular. Y bueno, eso es todo lo más resumido. Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora yo prosigo con lo que es estructuras de la placenta. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Escucha. Ya, gracias. Ok. Entonces, al inicio del cuarto mes, la placenta tiene dos componentes. Entre ellos tenemos la parte fetal, que está compuesta por el corión frondoso, que está bordeado por la placa coriónica, y la parte materna, que está compuesta por la decidua basal. Entre las placas coriónica y decidual encontramos los espacios intervellosos que están llenos de sangre materna que proviene de las lagunas del sitio trofoblasto y están cubiertas por sincitio de origen fetal. Aquí, durante el cuarto y quinto mes, la placa decidual, que es esta de acá, empieza a producir tabiques que son llamados los tabiques deciduales. Estas se proyectan entre los espacios intervellosos, pero sin llegar a la placa coriónica. Estos tabiques deciduales dividen la placenta en compartimientos llamados cotiledones. Ahora, una placenta a término tiene una forma discoide, un diámetro de 15 a 25 centímetros y un grosor aproximado de 3 centímetros. También tiene un peso de 500 a 600 gramos. Podemos distinguir una cara fetal en la cual se presenta el cordón umbilical, el amnios, que es esto que lo recubre, y los vasos coriónicos. En la cara materna tenemos de 15 a 20 áreas abultadas, que son los cotiledones. Ahora, pasando a lo que es circulación en la placenta, los cotiledones reciben sangre por unas 80 a 100 arterias espirales, estas de acá. Estas arterias espirales pasan la placa decidual y se proyectan entre las vellosidades. Y esta sangre materna retorna a la circulación materna a partir de estas venas endometriales, que es esto de azul. Una placenta madura contiene de 150 mililitros de sangre, que son reemplazadas de 3 a 4 veces por minuto. Ahora tenemos la membrana placentaria, que es la que se encarga de dividir la circulación materna de la fetal. Esta consta de 4 capas. Tenemos el revestimiento endotelial de los vasos fetales, el tejido conectivo en el núcleo de las vellosidades, la capa citotrofoblástica, que es esta de azul, y el sincitio.
Ahora, las consideraciones clínicas. Entre ellas tenemos la eritroblastosis fetal e hidropesia fetal. Se han registrado 400 antígenos de los eritrocitos fetales. En la mayoría de los casos no causan problema alguno, pero solo en algunos los anticuerpos maternos los atacan y hemolizan a los eritrocitos fetales llamados eritroblastos, lo cual causa una enfermedad hemolítica en el feto antes llamada eritroblastosis fetal. Pocas veces la anemia se vuelve grave causando hidropesia fetal, que es caracterizada por edema y efusiones dentro de las cavidades corporales, ocasionando la muerte del feto. Aquí en esta imagen podemos apreciar un feto con hidropesia fetal. Tenemos los antígenos CDR-SUS, que son los que producen los casos más graves. Esto se debe, la respuesta se debe cuando los anticuerpos de la madre se da cuando el feto es DRH positivo y la madre es DRH negativo. En esto se recomienda hacer un tratamiento a partir de la 28ª semana de gestación con inmunoglobulina RH. También tenemos los antígenos del grupo sanguíneo ABO, que son más benignos. Solo el 20% de los bebés muestran incompatibilidad materna y solo el 5% presenta consecuencias clínicas. Ahora vamos a lo que es función de la placenta. Entre ellos tenemos el intercambio de gases. Entre los gases tenemos el oxígeno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Este intercambio se acompaña por difusión simple. También tenemos el intercambio de nutrientes y de electrolitos. Entre ellos tenemos los ácidos grasos libres, los aminoácidos, los carbohidratos y las vitaminas. Esta normalmente es rápida, pero conforme avanza el embarazo se aumenta su velocidad. También tenemos la transmisión de anticuerpos maternos. Mayormente está compuesta por inmunoglobulina materna G, que es transportada al feto a partir de las 14 de la 14ª semana de gestación. Cuando el bebé nace, empieza a producir sus propias inmunoglobulinas que llegan a un nivel adulto a los 3 años. También tenemos la producción de hormonas. A finales del 4º mes, la placenta empieza a producir progesterona para mantener el embarazo. También produce otras hormonas estrogénicas que ayudan al crecimiento del útero y el desarrollo de las glándulas mamarias. En los primeros 2 meses, el sincitio trofoblasto produce gonadotropina coriónica humana para mantener el cuerpo amarillo. También produce la somatomamotropina, que da prioridad al feto sobre la glucosa sanguínea materna y tiene un cierto efecto diabetógeno. También esta somatomamotropina ayuda al desarrollo de las mamas para la producción de la leche. Ahora vamos a los amnios y el cordón umbilical. El anillo umbilical primitivo, que constituye la línea oval de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario, que es la unión antiectodérmica. Aquí podemos apreciar el anillo del cordón umbilical primitivo. Entre su contenido tenemos el pedículo de fijación, que es este de acá. Aquí podemos apreciar el alantoides, una vena y 2 arterias. También tenemos el conducto vitelino, que es este de acá, que está compuesto por 2 vasos vitelinos, y el canal que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. Okay. Aquí tenemos la cavidad coriónica. Conforme pasa el tiempo, esta cavidad coriónica empieza a aumentar, lo cual provoca que el amnios empiece a envolver a lo que es el saco vitelino y el pedículo de fijación, teniendo como resultado que ambos se compacten entre sí, dando como resultado al cordón umbilical primitivo a las 10 semanas de gestación. Este es un cordón umbilical. Entonces, ¿qué tenemos? En la parte distal tenemos los sacovitelinos y los vasos umbilicales. Perdón, este es el sacovitelino. Y los vasos umbilicales. Y en la parte proximal tenemos las asas intestinales y el alantoides.
A continuación de mi compañera, yo voy a explicar. ¿Se me escucha? Sí se escucha. Ok. A continuación de mi compañera, yo voy a explicar acerca de los cambios que experimenta la placenta al final del embarazo. Entre estos cambios están el aumento del tejido fibroso del núcleo de las vellosidades, un engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales y cambio de obliteración en los capilares de las vellosidades. También está la deposición de fibrinoides en la superficie de las vellosidades en la zona de unión de la placa coriónica. Siguiente, por favor. El líquido amniótico. La cavidad amniótica está llena de este líquido acuoso que es mayormente producido por lo que son las células amnióticas, pero en su mayoría está producido por la sangre materna. La cantidad de este líquido aumenta desde aproximadamente las 10 semanas, donde tiene 30 mililitros, a las 20 semanas, cuando tiene 450 mililitros, y a las 40 semanas, o a las 36 semanas, o 36 o 38 semanas más exacto, de 800 mililitros a 1000 mililitros. Siguiente, por favor. Durante los primeros meses de gestación, el embrión se encuentra suspendido por el cordón umbilical en el líquido amniótico, el cual le sirve como colchón protector, ya que este absorbe las sacudidas, evita que el embrión se adhiera al amnios, permite que el feto se mueva y el volumen del líquido amniótico se reemplaza cada 3 horas. Además, en el 5º mes, el feto se traga su líquido amniótico hasta 400 mililitros al día. Y la orina fetal se añade diariamente al líquido amniótico. Siguiente, por favor. Las membranas fetales en los gemelos. La frecuencia de gestaciones múltiples, es decir, gemelos y trillizos, ha aumentado en los últimos años y esto ha sido a causa de las tecnologías de reproducción asistida, las TRA. Ahí podemos ver las que son las más conocidas, que son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Siguiente, por favor. Los gemelos disigóticos. Alrededor de un 90% de los gemelos son disigóticos o bivitelinos. Este es el resultado del desprendimiento de 2 óvulos que son fecundados por 2 espermatozoides. Es decir, que esos 2 cigotos se implantan en el útero de manera separada. Cada uno tiene su propia placenta, su propio saco amniótico y su propio saco coriónico. Sin embargo, en algunas ocasiones estas placentas se encuentran tan juntas que pueden llegar a fusionarse, como podemos ver en la segunda fila. Siguiente, por favor. Los gemelos monocigóticos. Este segundo tipo de gemelos, usualmente su incidencia es entre un 3 a 4%. Este tipo de gemelos es cuando sucede cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y este se divide en diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, en el primer caso, podemos ver que se divide en la etapa de célula. Se divide en 2 cigotos, estos van a ser 2 blatocitos y así. Al finalizar, estos terminan teniendo su propia placenta, su propio saco amniótico y su propio saco coriónico. Se puede decir que este caso es parecido al caso de los gemelos disigóticos, pero la diferencia es que en los gemelos monocigóticos, al tener la misma constitución genética, tienen semejanzas muy fuertes, como por ejemplo en la sangre, tienen semejanzas del tipo de la sangre, y también tienen semejanzas en la parte externa, por ejemplo, los ojos, el color del cabello, y ya, eso. En el segundo caso, la división ocurre en la fase de blastocitos. Estos se separan dentro de la misma cavidad
y los cuales llegan a tener finalmente, comparten la misma placenta, pero cada uno tiene su propia cavidad coriónica y su propio saco amniótico. En el tercer caso, la división ocurre en la fase del disco germinativo bilaminar, y cuando empieza lo que es la aparición de la línea primitiva, por lo que estos terminan compartiendo lo que es la placenta, el saco amniótico y el saco coriónico. Las gestaciones de trillizos son muy poco frecuentes. Estos se pueden decir que son alrededor 1 por cada 7.600. Y la gestación también de los que son cuatrillizos, quintillizos, es todavía más excepcional. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Okay. El parto o nacimiento. El parto o nacimiento se divide en 3 fases. La fase de borramiento, nacimiento del feto y efusión de la placenta y las membranas fetales. El borramiento se refiere al adelgazamiento y la dilatación del cuello uterino. Este es gracias a las contracciones uterinas que hay que empujan el saco amniótico contra el cuello uterino. Y esta fase termina cuando la dilatación se ha completado. La segunda fase, el nacimiento. Para esta fase lo que se involucra es el aumento de la presión intraabdominal y las contracciones de los músculos abdominales, también acompañado de las contracciones uterinas. La tercera fase, la expulsión. La expulsión de la placenta de las membranas fetales. Esta expulsión también conlleva lo que son un aumento cada vez mayor de la presión intraabdominal y contracciones uterinas. Esta expulsión de la placenta usualmente ocurre 30 minutos después del nacimiento. Siguiente, por favor. Consideraciones clínicas. Entre las consideraciones clínicas podemos ver una que son las anomalías del cordón umbilical. El cordón umbilical usualmente tiene un largo de 50 a 60 centímetros. Esta longitud depende del movimiento de cuánto se haya movido el feto dentro del útero. Cuando el cordón umbilical es bastante largo, lo que pasa es que hay un riesgo de que el cordón se pueda poner alrededor del cuello del feto. En cambio, cuando es muy corto también, hay dificultad al momento de tirar de la placenta para desprenderla de su punto de unión con el útero. Otra de las anomalías es cuando en el cordón umbilical, que usualmente tiene 2 arterias y una vena, hay solo una arteria y una vena. En este caso, estos fetos o estos recién nacidos que tienen solo una arteria y una vena en su cordón umbilical, tienen un 20% mayor tendencia, se puede decir, a tener problemas cardíacos y defectos vasculares. Otra de las consideraciones clínicas son las bridas amnióticas. En ocasiones ocurren lo que son los desgarros en el amnios. Esto causan las bridas amnióticas. Estas bridas amnióticas lo que pueden causar son amputaciones y anillos de constricción que usualmente ocurren alrededor de las extremidades o alrededor de los dedos.
Por ejemplo, en la imagen podemos ver la amputación de un dedo y ahí en una pierna también. Siguiente, por favor. Las anomalías en los embarazos gemelares. Una de las anomalías es, por ejemplo, el gemelo evanescente. Esto se refiere a la muerte de uno de los fetos. Esto tiene lugar durante el primer trimestre y lo que pasa es que uno de los gemelos se ha comprimido y de esta manera se forma lo que es el feto papiráceo. También otra de las anomalías es el síndrome de transfusión intergemelar, que usualmente ocurre en embarazos monocigóticos o monocoriónicos. En este caso, lo que pasa es que uno de los gemelos recibe más sangre que el otro y finalmente se puede decir que las probabilidades de éxito son muy pocas, entre 50 y 70% de las veces ambos fetos mueren. Los gemelos siameses. Esto ocurre porque la división se ha hecho de manera la división fue bastante tardía y fue en el inicio de la línea y el nódulo primitivo. Y depende en qué tan tardío fue, depende en qué momento fue que pueden ocurrir 3 tipos de gemelos siameses, de los que les puedo mostrar, que son los toracópagos, pigópagos y los craneópagos. Siguiente, por favor. Los nacimientos prematuros. Estos nacimientos prematuros se refieren a un nacimiento antes de las 34 semanas y estos pueden ser a causa debido a la rotura prematura de las membranas, complicaciones del embarazo que requieren una expulsión prematura del feto, hipertensión o diabetes materna puede causar también, y el desprendimiento prematuro de la placenta también son factores de riesgo, las infecciones maternas, incluida la vaginosis bacteriana. Eso es todo. Muchas gracias.